Un saludo. Finalmente estamos aquí. La tercera y última parte de esta trilogía de videos sobre el canon de Mundo de las Tinieblas en Venezuela. Todo lo que se diga en esta parte es 100% fanmade. Sin embargo, está montado en el contenido canon que vimos en el video 1 y el video 2. Si no los han visto, les recomiendo irlos a ver primero. Y pese a lo que se diga aquí es 100% fanmade, o sea que no ha sido confirmado por White Wolf, es simplemente darle una visión histórica y cultural a toda la información que ellos nos dan en esos 4 manuales. Sin más, pues les dejo esta tercera parte y espero que la disfruten tanto como yo disfruté haciéndola. Tercera parte, teorías y Barquisimeto nocturno. Comencemos por algo de historia. Las primeras ciudades que la corona española funda en Sudamérica son la ciudad de Coro y la ciudad del Tocuyo. Desde esas urbes, ambas en el centro-occidente venezolano, la corona planificaba toda la conquista de Sudamérica. Al ser ambas ciudades propiedad de la corona de Aragón y Castilla, podemos deducir que los primeros clanes que llegaron al continente sudamericano fueron el clan Toreador y el clan La Sombra. Cuando esos dos clanes entran a Sudamérica, se van a dar cuenta de que acá habían vampiros nativos, los legados ahogados. No sabemos qué papel jugaron los legados ahogados en la colonia venezolana, pero podemos deducir que estaban muy relacionados al proceso de resistencia indígena. Durante el periodo colonial venezolano, tenemos que los dos clanes que estaban en la cima son el clan La Sombra y el clan Toreador. Son ellos los que estarán detrás de esas escenas de sociedad, detrás de las plantaciones, detrás de esas haciendas de tierra interminable. Son ellos también quienes serán el motor de la esclavitud, tanto ese primer periodo de esclavitud indígena como ese segundo periodo de esclavitud donde traían los negros de África. Son estos dos clanes los que lanzan activamente el proceso de colonización. Además, son ellos los que fundan las primeras ciudades venezolanas. Ciudades como por ejemplo la ciudad de Barquisimeto, una ciudad perfectamente calculada y matemáticamente planificada, donde todas las direcciones van desde la carrera 1 hasta infinito y desde la calle 1 al infinito. Basta con saber 2 números para ubicarte en cualquier parte de la ciudad. Si usas Google Maps para darle un vistazo al centro histórico de Barquisimeto, verás que cada cuadra mide lo mismo que la otra, ya que todo fue matemáticamente calculado. Mientras que los Toreadores y los La Sombras están detrás de esa élite colonial, hay otros clanes como el clan Brujá y el clan Gangrel quienes van a comenzar a ligarse con los esclavos. Los Brujá van a ser activamente partícipes del proceso de emancipación. Muchos de ellos buscarán abrazar a esos negros rebeldes que se enfrentaban a sus amos en las plantaciones. Movimientos revolucionarios como el de José Leonardo Chirino, el del Negro Miguel. Cada uno de esos movimientos será una inspiración para los Brujá. Gente luchando por su libertad. Gente que huye, no importa que no tengan dónde vivir, a los llanos venezolanos, a organizarse en cimarroneras, donde solo el más fuerte tiene el poder. Los llanos venezolanos serán el primer antecedente para el anarquismo en Venezuela. Allí, todos los esclavos huidos encontrarán Brujás y Gangrel que empatizarán con ellos gracias a su grito de libertad, a su odio, a sus ganas de emancipación, a sus deseos de arrancarle la cabeza a esos que están en la cima de la pirámide colonial. Por ello, la primera oposición vástaga a todo ese orden colonial, dirigido principalmente por los La Sombra y los Toreadores, sucederá en los llanos venezolanos. Paralelo a eso, mucho Gangrel verá en los movimientos de resistencia indígena, como el movimiento de resistencia de los Caracas dirigido por Guaycaipuro, prospectos perfectos para continuar con su linaje acá en Sudamérica. No es hasta finales del siglo XVIII, cuando muchos Brujá inspirados por la Ilustración, por la Revolución Francesa, por los derechos del hombre y del ciudadano, se juntan activamente al movimiento independentista de Venezuela. Y vinculadas a las ideas independentistas llegan a Venezuela el rosacrucismo y la francmasonería, y con ella los Tremer. Es tras la guerra de independencia venezolana, cuando Venezuela finalmente va a jugar un papel entre las sectas vampíricas. Por un lado estaba la influencia de Estados Unidos y el Sabbat, y por otro lado la influencia de Europa y la Camarilla. Venezuela, y solamente hace falta ver las acciones de Bolívar cuando se enfada porque Estados Unidos llega al Congreso Anfitriónico de Panamá, Venezuela rechaza a Estados Unidos en este primer periodo y se une directamente al Reino Unido y a Europa. Con esto Venezuela se hace formalmente camarilla. Así llegamos al siglo XX y la guerra entre sectas. Venezuela va a ser el máximo bastión de la camarilla en toda Sudamérica. Desde aquí, desde Caracas específicamente, Xavier de Cienzao va a dirigir toda la artillería de la camarilla en contra del Sabbat sudamericano para reconquistar todo el continente para su secta.
Una de las principales armas de Xavier de Cienzao en contra del Sabbat en Sudamérica es doña Manuela Bolívar y su ejército de Malkavian, ¿sí? Es la dementación lo que hace huir despavorido al Sabbat de Sudamérica. Y mientras Venezuela es ahora gobernada por una coalición Tremer Toreador, todo ese odio directamente proveniente de la colonia, todo el odio de los esclavos, todo el odio de los pobres, todo el odio de las enormes desigualdades que hay en Venezuela, sigue latiendo entre los Brujá y los Gangrel, sigue latiendo en el movimiento anarquista, porque son los miembros del movimiento anarquista los descendientes directos de esos esclavos. Muchos de ellos fueron esclavos huidos, muchos de ellos son los originales habitantes de la Cimarronera, quienes no toleran más el orden social de Venezuela. Así, el movimiento anarquista aprovecha que la camarilla está débil de su guerra contra el Sabbat para investir una y otra vez. Sí, con el genio de Xavier de Cienzao a la cabeza, cuesta a los anarquistas conquistar Venezuela, pero nadie contaba con que los legados ahogados harían su movida. Despertando, van y arrasan con Xavier de Cienzao en su capilla de Caracas. Esto deja a la camarilla sin cabeza y hace que los anarquistas por fin puedan tomar el poder del país. Lo que antiguamente fue la guerra de la camarilla contra el Sabbat, ahora en Venezuela es una pugna entre los anarquistas y los legados ahogados. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, comienza a suceder la llamada, y los grandes antiguos, esos grandes príncipes que aún continuaban con el poder en Venezuela, se marchan, y entre esos antiguos se marcha doña Manuela Bolívar, dejando todo un ejército de Malkavian desatados en las tierras venezolanas. Ningún príncipe, ningún antiguo para ejercer el poder. Una guerra entre anarquistas y legados ahogados, y un ejército de Malkavian regando su locura por cada rincón de Venezuela. Esos son los ingredientes que conforman el caos que es Venezuela nocturna. En la Venezuela nocturna, todo el oriente del país, el antiguo territorio caribe, pertenecerá a los legados ahogados, mientras que Caracas, la ciudad capital de Venezuela, será un completo caos. Una ciudad que está formada por bandas delictivas, rodeada de barrios por todas partes y donde los anarquistas están libres, es el territorio perfecto para que no haya orden alguno. Crear un orden central en Caracas es completamente imposible. La ciudad está llena tanto de bandas delictivas como de pequeñas baronías que dirigen esas bandas delictivas y hacen guerra los unos con los otros. El tráfico humano, la pornografía infantil, la prostitución, el tráfico de drogas, todo eso son los negocios que hacen pelearse las pequeñas baronías caraqueñas y las pequeñas bandas delictivas los unos con los otros. Son el clan Brujá y el clan Gangrel los clanes con más presencia en Caracas. Muchos de estos Brujá están relacionados directamente al movimiento Tuqui, al movimiento de la delincuencia de Venezuela. También hay mucho Caitif, como dice ese manual de segunda edición, A World of Darkness. Los Caitif, muchos fueron abrazados por Brujás o por Gangreles que simplemente no alcanzaron a vivir lo suficiente para decirle a ellos de qué clan eran. Hay también mucho sangre débil, muchos de ellos productos de abrazos en masa que hacen algunos varones locales para tener ejércitos de vástagos. Esos abrazos van y hasta llegar a ser masa gigantesca de sangre débil. Muchos de estos sangre débil van a intentar usar esos nuevos poderes recién adquiridos para hacerse con el control de una banda local, lo que significaría dinero y ganancias. Es la peligrosidad de Caracas lo que mantiene a raya la población de los vástagos. La vida de un vástago caraqueño es bastante efímera. Si no tienes la suficiente fuerza o la suficiente astucia, no durarás una noche en Caracas, donde tanto los cazadores relacionados con la santería y las religiones afrodescendientes, como otros vástagos que desean diablerizarte, o simplemente algún varón que te quiere usar para cualquier estupidez esa noche. Todo es sumamente peligroso para los vástagos en las noches caraqueñas. Y no se quedan detrás las baronías. Muchas de las baronías caraqueñas son igual de efímeras que la vida de esos vástagos. Muchas baronías caraqueñas pues llegan a su fin la misma noche que fueron formadas, y asesinar y acabar con una baronía completa, igual que hacerlo con una banda delictiva, no es más crear un espacio para que nazca una nueva. Esta situación de ingobernabilidad absoluta se riega por todo el centro de Venezuela hasta llegar al sur de Valencia. El norte de Valencia es una historia completamente distinta, puesto tiene una de las pocas baronías estables y bien organizadas que hay en Venezuela. Su varón, un antiguo toreador, nadie sabe por qué no ha escuchado la llamada. Algunos dicen que se resiste a ella, otros dicen simplemente que no tiene la suficiente potencia de sangre para escucharla.
Lo único cierto es que sus caprichos son una ley en el norte de Valencia. Este varón ha reunido suficiente poder para mantener a raya a todos los anarquistas que lo rodean. Sin embargo, no sueña con tener el poder siquiera de conquistar toda Valencia, porque hacerlo sería impensable. Por ello, este varón y su baronía se encuentran como una isla de orden en medio de un mar de caos. Dejando Valencia y continuando hacia el occidente, llegamos al estado de Yaracuy, y en su corazón, la montaña de Sorte. La montaña de Sorte y sus alrededores estarán gobernados no por vástagos, sino por espíritus y las cortes espirituales del espiritismo marialioncero, sirviéndoles mucho vástago simpatizante con esta religión afrodescendiente. Y en lo profundo de las selvas yaracuyanas se encontrará algo horrible, las Tremer. Las Tremer, sí, las Tremer, serán las habitantes de la selva yaracuyana y de todas las selvas del norte de Venezuela. El clan Tremer va a tener dos crisis en Venezuela. La primera vez que pierden la cabeza es cuando Xavier de Cinzado encuentra su muerte definitiva. La segunda es cuando cae la pirámide de Tremer. Muchos miembros de este clan, simpatizantes de la Casa de Carna, esa casa que llama una hechicería de sangre feminista y una reestructuración del clan, van a estar sin saber a dónde ir, van a no tener norte, a estar completamente perdidas y serán seducidas por los Bahari y los cultos a la Madre Oscura. Allí, ellas verán esa estatua de María Leonza, completamente desnuda, montando una bestia, cabalgando una bestia, dominando a una bestia, con un cervix femenino en lo alto, y harán un sincretismo perfecto entre esa imagen y la Madre Oscura. Así, irán a las selvas a adentrarse siguiendo el llamado de Lilith y practicando entre la vegetación todos esos oscuros rituales inhumanos que asociamos a la espiritualidad bahari. Esto haría que muchos vástagos huyeran despavoridos de todas las selvas del norte de Venezuela. Específicamente intentarían evitar Yaracuy, porque encontrarte con unas baharí y ser víctima en sus rituales te harían desear que te hubieses encontrado con un Balam. Así llegamos a Barquisimeto, la segunda ciudad con una baronía lo suficientemente estable para ejercer poder. Esta baronía, la baronía de Nueva Segovia, tiene en su cúspide al clan Toreador, y como no, Barquisimeto es la ciudad de los crepúsculos hermosos y la ciudad musical. Barquisimeto puede darse el lujo de mantener una baronía estable y cierto orden, únicamente gracias a que el estado de Yaracuy, con las Bahari y el espiritismo, sirven como un muro que separa la ciudad de todo el caos anarquista del centro del país. Siguiendo hacia los Andes, tenemos que sus habitantes son las hadas, la buena gente. Ellos cuidarán minuciosamente los pasos hacia sus ciudades, especialmente de los vástagos, temiendo a que ellos llenen de banalidad sus preciados soñadores. Solo aquellos vástagos cuya banalidad no afecte la población de las hadas podrán cruzar por sus pasos. Estos claramente son los locos, los malcavian, esos que por su condición mental no pueden desarrollar grandes cantidades de banalidad. Así llegamos a la ciudad de Mérida, una de las ciudades más artísticas del país. Ella alberga la tercera de las tres grandes baronías que tiene Venezuela. La baronía Mateo 514 está dirigida por una malcavian. Se cree que envidia a la loca Luz Caraballo. Lo único que sabemos es que esta baronía está conformada por una extraña coalición de malcavian con toreadores. Esta baronía, al igual que las otras dos, se encuentra completamente aislada. Es una isla, en el caso de la ciudad de Mérida, una isla completamente protegida por la cordillera de los Andes y las hadas que allí habitan. Este muro de hadas es lo que mantiene separado el caos del centro del país de la ciudad de Mérida y la deja existir como una baronía organizada. Aquel que no conozca los pasos de las hadas o aquel que no esté completamente loco no podrá acceder jamás a esta baronía. Al ver la importante presencia del toreador en estas tres grandes baronías, podríamos asumir que ellas son lo último que queda de la camarilla en Venezuela. Caso, por ejemplo, de la baronía de Nueva Segovia de Barquisimeto, donde su varón era la antigua miembro de la primogeniatura del clan toreador en ese antiguo principado de Barquisimeto. Estas baronías jamás se van a constituir como principados y sus varones jamás se van a llamar príncipes, porque eso sería una locura políticamente hablando. Sería ponerse en el pecho una diana para que todos los anarquistas disparen ante ellos e iniciar una competencia para ver cuál de los anarquistas derroca primero el principado y se queda con todo lo que era de ellos. De ahí que estos varones prefieran seguir siendo llamados varones, pese a que ejercen un poder semejante a los príncipes y mantienen la mascarada como si se tratara de un principado.
Siguiendo hacia el occidente llegamos a la frontera con Colombia. Esta es territorio de los Ministry, de los antiguos seguidores de Set. Intentar siquiera tocar estos territorios quiere decir tu muerte definitiva, porque pese a que ellos son nominalmente anarquistas, ellos están allí para proteger sus intereses, para proteger su influencia en los paramilitares y para proteger su influencia en el narcotráfico y las rutas del narcotráfico. Cualquier vástago que pase por la zona o que quiera establecerse en esa zona significaría una potencial amenaza para los Ministry y su control absoluto de la zona. Caso similar sucede con todas las costas venezolanas habitadas por los Samedi. Allí, el espiritismo manieloncero no es tan importante. Las costas son santeras, son yoruba. En cierto punto, practican vudú. Ellas son el principal enemigo, espiritualmente hablando, del anarquismo que está en el centro de Venezuela y el espiritismo manieloncero. Y hacia el sur, la frontera con Brasil, es donde se mueve el candombe. Claro, eso sí llega justamente a la frontera, porque antes debes pasar mucha selva. Y en esa selva, si no te toman los legados ahogados, serás víctima de los Balam y de sus garras. A esto debemos agregar que en las ciudades venezolanas hay una epidemia del clan Malkavian. Cada vez las ciudades se van llenando de más Malkavian. Esto tal vez se deba a que ellos son los restos del ejército de doña Manuela Bolívar, que quedó suelto y sin un liderazgo, vagando simplemente por allí. O tal vez se deba a que día a día en Venezuela cada vez más personas enloquecen. Algunos productos del hambre, del dolor, de la crisis o de la miseria. Lo que sí sabemos es que los locos no es la única cosa de la que te debes cuidar. En las ciudades venezolanas, camuflajeados como si fueran vástagos, hay una comunidad de ananazis. Ellos se alimentan de sangre igual que los vampiros, y si no tienes cuidado, puedes terminar completamente atado en su telaraña. Y no olvido los llanos, pero ¿qué más decir de los llanos venezolanos más que el horror que son? Allí los vástagos que habitan son los anarquistas primigenios. Ese es el territorio originalmente anarquista. Los vampiros de allí son antiguos miembros de la cimarronera, antiguos esclavos escapados, quienes existen desde la época de la colonia. Estos vampiros son profundamente territoriales, y en ese caos es casi imposible saber a partir de qué punto inicia un dominio y a partir de qué punto inicia otro. Para cualquier vástago que no sea oriundo del llano, significa la muerte definitiva, puesto poner un pie en un dominio que no es tuyo significa una invitación a la guerra y a la lucha contra el dueño de ese dominio. Esto, agregando algún mural que viva tal vez en la cordillera de los Andes, o algún mocole que viva en lo profundo de la jungla amazónica, es la Venezuela nocturna. Un caos sin forma, donde todo el oriente pertenece a los legados ahogados, donde es imposible entrar a Brasil porque eso significaría cruzar la selva amazónica, donde dejar el país hacia Colombia significaría enfrentarte a los Ministry y donde dejarlo por un barco sería entrar en territorio Samedi. Todas las ciudades venezolanas, que son las que tienen la suficiente población para albergar vástagos, son simplemente un caos, a excepción de 3 baronías, las cuales son islas que no se comunican las unas con las otras. Eso, agregando que los cazadores acá son yoruba, son santeros, son del espiritismo manieloncero y están infiltrados en el AFAES o en el GAES, da una receta terrible para el desastre. Aislamiento, corrupción, misticismo, superstición, dolor, resentimiento, crisis, todos esos son los temas a tratar en la Venezuela nocturna. Y así terminamos este video que fue interminable. Les agradezco a todos los que han llegado hasta aquí. Gracias por escucharme. De verdad este video lo hice con todo el corazón. Sé que quedó súper largo, pero es para ustedes. Sin más me despido. Un beso a todos. Chao, chao. Y así culminamos esta trilogía de videos sobre el canon de Mundo de las Tinieblas en Venezuela. El video me costó bastante hacerlo, pero fue bastante satisfactorio. Cabe destacar que pese a que aquí se dijo contenido fanmade, si en algún momento White Wolf, ya sea en el V5 o en cualquier línea de juego, saca algún manual hablando sobre Venezuela, o dice en algún momento algo que desmienta lo que yo he dicho, sin duda aquí habrá un video explicándolo y actualizando la información. También cuando yo estaba en proceso de edición,
me dijeron en el grupo de World of Darkness Latinoamérica que sería muy buena idea hacer eso que hice con Venezuela, pero con cualquier otro de los países de la región. Así que tras eso va a iniciar aquí una sección que hable sobre el canon de Mundo de las Tinieblas en los demás países de Latinoamérica. El siguiente país del cual montaré el canon de Mundo de las Tinieblas será de Uruguay. Sin más me despido, un beso a todos, chao chao.